para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. El reciente debate presidencial entre Luisa González y Daniel Noboa, aunque con propuestas muy superficiales, dejó evidencia de dos enfoques distintos para enfrentar la crisis económica que vive el Ecuador. Mientras González apuesta por una mayor intervención del Estado y la reactivación de empresas públicas, Noboa se inclina más hacia la atracción de inversión privada y la optimización del gasto público. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Osvaldo Landázuri, él es experto económico para analizar estos temas. ¿Cómo está, Osvaldo? Muy buenas tardes. Hola, Gisela, muy buenas noches acá en Turquía, un saludo. Qué gusto, gracias por atendernos desde tan lejos. Ahora, conversemos un poco sobre las promesas que se hicieron hicieron estos candidatos en el debate. Pero más allá de esas promesas también vemos que el país tiene algunos desafíos, ¿no? El déficit fiscal, el alto endeudamiento, riesgo país, acceso a financiamiento internacional, la relación con los organismos multilaterales como el Fondo Monetario. ¿Qué tan factible cree usted que son las propuestas de los dos candidatos que escuchamos los ecuatorianos en el debate dentro de este contexto? Escuché el debate la madrugada acá en Estambul y en realidad, claro, lo que llama la atención es lo que se ha mantenido en los últimos años respecto a las propuestas que bien menciona usted, Gisela, que son propuestas fundamentalmente superficiales y muy populistas, ¿no? Ahora, respecto a lo que se propuso en el debate en relación a seguridad social o a temas estructurales, pues fue muy poco de lo que pude ver, más bien fue una serie de ataques diversos y en realidad deja eso en duda la condición de ambos candidatos para poder soltarse completamente de aquellos ataques que ellos mismos se lanzaban unos a otros. Dejando eso a un lado, pues lo que el Ecuador está viviendo es probablemente una situación intermedia que es absolutamente inviable, ¿no? Es decir, tenemos por un lado un Estado gigantesco heredado de la época de Correa, que requiere mucho dinero, mucho recurso, y al cual se han acomodado los políticos en los últimos años de manera muy cómoda. Es decir, resulta muy cómodo tener todo el poder, no auditar las empresas públicas y con eso pues dar mucho clientelismo, gastar mucha plata y tratar de que eso me mantenga en el poder. Entonces, en esa línea, pues si bien las propuestas de ambos candidatos, usted la resumió bien, por el lado de González lo que se ve es tratar de desmarcarse un poco de lo que se conoce del correísmo, de lo que vivimos, pero sabemos bien a qué tiene que ver, a dónde apunta ese modelo, ¿no? Es decir, más gasto público, tratar de tener inversión, pero ellos no creo que tienen tan claro que se van a encontrar con un país absolutamente distinto al que tenían en el 2007, un país que ya no tiene reservas como los tenía en ese momento, que no tiene capacidad de endeudamiento como lo tenía en ese momento, y con un gasto público que es realmente inflexible, el corriente me refiero, y que tampoco lo teníamos en ese momento. Pero en el caso de Noboa, pues lo que hemos visto es que aquella situación intermedia en donde se ataca la macroeconomía castiga demasiado el crecimiento económico, tampoco hay inversión, tampoco hay empleo, y es ahí donde debería trabajar el candidato presidente si quisiera ganar la elección. Ahora, volviendo a las propuestas estas propuestas limitadas o muy superficiales que pudimos escuchar en el debate, ¿cómo impactaría estas propuestas, digamos, en la estabilidad económica y la confianza de las inversiones en el país? Porque no es solo el hecho de cómo afectan las elecciones, sino cómo afecta también en el futuro económico de nuestro país, no saber qué camino económico vamos a tener. Sí, correcto, y lo que se ve acá en el extranjero es un Ecuador que se ha vuelto un narcoestado. Eso es lo que se reconoce ya con bastante frecuencia mientras uno más visita Europa o Turquía o otros países, Asia incluso. Ya lo que se ve es la violencia como un gran tema y lo segundo, el narcotráfico. Es decir, yo siempre recordará, Gisela, que mencionaba, si los acuerdos comerciales no eran bien manejados, pues probablemente sí iban a lograr volvernos grandes exportadores, pero lo que lograron es que seamos aquello de cocaína. Es decir,
somos conocidos por eso. ¿Por qué traigo a colación? Porque si esto se combina con la incertidumbre de aquellas propuestas que bien comenta y con el riesgo que es inherente a una elección política, lo que se percibe es mucho riesgo. Lo que se ve es un país a la deriva, lo que se ve es un país que no tiene un modelo de desarrollo, y al final del día eso termina conspirando contra la inversión y por lo tanto contra el empleo. Resultado de aquello, me entrevistaban hace unos minutos de otro medio respecto al riesgo país. Resultado de aquello es que el riesgo país otra vez se trepa a 1000 puntos, y eso da muestra de que el Ecuador da certezas, y eso probablemente es lo que el debate debía buscar, dar certezas, y tampoco creo que haya favorecido mucho a ningún candidato realmente después de haber visto lo que vi. Pero un poco en términos generales, ¿percibió usted un enfoque realista en las propuestas de Luisa González y de Daniel Noboa, o hubo más promesas sin ningún sustento técnico? Yo creo que en realidad en los dos casos, yo incluso me reuní con Diego Borja hace unas semanas, allá también pudimos conversar de algunos temas. Con la candidata de Noboa no pude hacerlo, también lo buscamos. En realidad lo que yo veo es que ellos están planteando algo que no van a poder hacerlo, y eso es bajar el IVA, y le dije a Diego, es decir, no van a poder bajar el IVA, por ejemplo, esa es una propuesta sin sustento. Es decir, fue un acuerdo para desembolsos del Fondo Monetario Internacional. Peor todavía, exacto, y eso es, por eso el fondo lo que ha hecho es suspender el acuerdo que teníamos y los desembolsos que estaban previstos para el mes de marzo. ¿Y eso qué ocasiona? Ocasiona que estemos luchando ahí los empresarios con el gobierno por ver cómo tratamos de bajar la presión fiscal. El gobierno responde es que no tengo plata, y es verdad que no tienen plata, y en este círculo vicioso hemos estado. Entonces, en realidad, las propuestas que se vio en esa noche en Ecuador, pues probablemente sean propuestas en la gran mayoría sin sustento técnico. Por ejemplo, aquella de bajar el IVA, yo no le veo que además sería recomendable en este momento. Es decir, ¿para qué caer en un problema inmediatamente de categoría importante en términos de déficit fiscal, cuando usted ya tiene un año, este año 2025 me refiero, en donde prorrogando el presupuesto del año anterior le está apuntando un déficit otra vez gigantesco de más de 4.000 millones de dólares? Necesitamos 12.000, 13.000 millones de dólares de deuda, y pues eso se ve claramente como un asunto bien delicado. Entonces esa es una propuesta que no se puede llevar adelante. Y por otro lado, en temas de seguridad, yo no vi nada concreto, que son los dos temas que le interesan al ecuatoriano: economía y seguridad. Y en seguridad, pues lo que se ve es que ninguno de los dos tiene un plan concreto, porque de lo contrario, comparto lo de Bukele en El Salvador, no puede entender uno que al final le termine ganando la mafia a un Estado, pero eso pasa porque la mafia está metida en el Estado. Eso es lo que sucede al final del día. Entonces, si usted me pregunta respecto a los dos temas que les interesa a los ecuatorianos, pues ninguno de los dos tenían propuestas realistas, ni tampoco planes bien claros, bien certeros respecto a qué es lo que quieren hacer. O cómo hacerlo, porque los dos hablaron de la creación de más puestos de trabajo, mayor empleo, pero ninguno dijo cómo lo iba a lograr. Si en la situación que estamos, más bien vemos que cada vez se pierden más empleos, y como usted dice, con un Estado prácticamente quebrado, difícilmente será, como dijo Luisa, pues el creador de más empleos el Estado. No se ve por ese lado para nada, como digo yo. Además, porque también la confianza internacional, incluso de los socios más cercanos, China, etcétera, se ha visto ya muy minada, como digo yo, por todo esto que acabo de comentar. No se olvide, Gisela, también de la nueva geopolítica, con Trump en el otro lado, causando ruido en la política comercial. También es otro asunto delicado, pero al Ecuador tiene que quedarle claro una cosa, es decir, no vamos a generar empleo si nosotros no hacemos cambios profundos en asuntos estructurales, como por ejemplo las leyes laborales, o no vamos a generar empleo si no hacemos cambios profundos respecto a la inversión. Y cuando me refiero a la inversión, me refiero a la propia Constitución. No me refiero yo a una nueva Constitución, sino a varias enmiendas que deberían realizarse respecto a la participación de los privados en los sectores estratégicos, respecto a tarifas, etcétera. Es decir, si uno no ataca los temas estructurales, pues no va a tener respuestas profundas de acciones que pueden ser repetidas en el tiempo. Entonces, solo así usted va a lograr generar empleo y va a lograr generar inversión. Entonces, si se fija en las propuestas de ambos candidatos, ninguno habló de la seguridad social en forma también.
es decir, ninguno propuso voy a separar salud de seguridad estos tres pilares como Bulgaria, Hungría en ese tema de seguridad social, o voy por ejemplo, a destinar tantos recursos para que el IES clarifique y se audite y que compita de manera exitosa con otros actores que pudieran ser útiles también para poder hacerle eficiente a la seguridad social. No soy yo nada de aquello. Entonces, de esa manera, pues cómo genera más empleo, cómo genera más inversión, no va a poder. Entonces, esos son los temas que quedan pendientes de un debate que desde mi lógica, pues lo que buscaba es captar a indecisos, porque los que votaron por Novoa lo volverán a hacer y los que votaron por González también. Los indecisos, pues se habrán encontrado con un debate que no les llevó a nada en conclusión. Sí, esa es la mayor conclusión que he escuchado alrededor del debate en los diferentes ámbitos, no solo en economía, en todos los ámbitos. Realmente el debate no generó una claridad mayor para aquellos que no sabían para dónde iba a ir su voto. Creo que siguen indecisos en el tema. Ahora, para cerrar, me gustaría, frente a todos estos obstáculos que enfrenta hoy por hoy la economía del país y el futuro en sí, ¿cuál sería la principal recomendación que tiene que acatar el próximo presidente, digamos, para poder encaminar en algo? O sea, lo primero que tiene que sentarse en Carondelet y decir, esto es lo primero que voy a arreglar para por ahí irnos encaminando hacia mejorar la vida de los ecuatorianos a través de la economía. Yo lo que creo es que lo primero es entender cuáles son los asuntos estructurales que deben atacarse, y esos asuntos estructurales tienen que generar al final empleo y tienen que generar inversión. Pues, ¿cuáles son esos asuntos? Las leyes laborales es lo primero. Yo lo primero que haría, perdón la redundancia de la palabra primero, es reunirme con los actores, primero por separado, es decir, la pública, para tratar de incorporar nuevos actores, incluyendo los informales. Es decir, las normas laborales no le van a dejar salir al país artificial con nuevas formas de canjear productos y canjear servicios. Es decir, es otra cosa completamente diferente. La gente ya no quiere trabajar o no puede trabajar con ese tipo de leyes. Lo segundo, tenemos que hablar del gasto del gasto público. Lamentablemente estamos perdiendo la señal. Incluye los famosos. Yo insisto. Estamos perdiendo la señal, Osvaldo, lamentablemente, de la conexión. Por suerte, ya vamos cerrando la entrevista, pero yo le agradezco mucho porque realmente no le podemos escuchar bien la última parte debido a la mala conexión que tenemos. Le agradezco muchísimo por haber atendido esta entrevista desde tan lejos y en medio de todas sus ocupaciones. Le agradezco mucho. Nos acompañó Osvaldo Landázuri, experto económico. Notimundo a la carta.